No sé si fui yo, Veamos. pude haber sido yo porque toqueteé arriba pensando que había hecho mal. Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, se ve entonces, me quedo tranquilo. A ver, ¿por qué el marco teórico? Porque todo este marco teórico, digamos, es necesario tenerlo a mano para poder aplicarlo adecuadamente. Y ustedes me van a decir, bueno, pero a ver, en la etapa previa, en esa audiencia donde la persona a que acompaño realmente tiene un montón de límites, incluso intelectuales, para que yo pueda acompañarlo, hablarle del marco teórico es hablarle en difícil. Ciertamente, digamos, una de las exigencias de este marco teórico es el lenguaje claro, pero el lenguaje claro no nos releva del lenguaje técnico, es decir, incluso en la redacción de la audiencia, del acta. ¿A qué me refiero con lenguaje técnico? Ahora vamos a verlo con ejemplos en concreto, porque si no me voy a ir ya a los ejemplos ahora. Entonces tenemos concretamente, digamos, nuestra Constitución Nacional, el bloque de constitucionalidad, digamos, y aquí sin entrar en si los tratados que voy a nombrar forman o no parte del bloque de constitucionalidad, porque algunos van a ser de manera directa y otros de manera refleja, pero eso es una cuestión, digamos, que ahora estoy como bastante revolucionado por la especialización en Derecho Constitucional, pero digamos, no me animo porque no he transitado todo como para poder decirlo. Entonces, tenemos la Constitución, la Convención, la Constitución Nacional, por supuesto, la Convención desde el bloque de constitucionalidad de la Convención de los Derechos sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si bien las definiciones son los derechos del niño, ya ahora no, digamos, me hace ruido nombrarla así. Por supuesto, la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, las personas adultas mayores, la Convención contra la Erradicación de toda forma de eliminación de la violencia contra la mujer, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en particular cito ahí el artículo 8.1 y el 25 que nos habla del debido proceso y el acceso a la justicia y la defensa en este tipo de proceso, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia, y en particular vamos a citar el criterio de intersección de vulnerabilidades, debido proceso, el del proceso legal, el de plazo razonable, por supuesto la normativa de nuestro Código Civil y Comercial y otra legislación nacional, la provincial, las guías de buenas prácticas de nuestra Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, la jurisprudencia de nuestra Cámara de Apelaciones. Entonces, todo esto vamos a intentar llevarlo en criterios concretos a los distintos procesos que transitan justamente el proceso de familia. A ver, ahí vamos. Los colores de los costados tienen que ver con que los juzgados de familia en general utilizan colores para las etapas previas, cuando pasa la etapa de conocimiento, y los distinguen en procesos de conocimiento, procesos de salud mental, procesos de violencia familiar y área de niñez. Y algunos procesos especiales. Y los colores son más o menos estos los que utilizan en los distintos juzgados de familia. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son los procesos, digamos, en estos procesos, cómo hago para llevar a la práctica, digamos, este marco teórico, digamos, cómo hago efectivo este juez natural, este acceso a la justicia, las reglas de Brasilia que me olvidé de citar dentro del marco teórico anterior, no como parte del bloque de constitucionalidad, pero sí como reglas y criterios de interpretación, digamos, de las intervenciones profesionales y justamente con la posibilidad de garantizar el acceso a las personas en situación de vulnerabilidad en los términos de esas reglas de Brasilia. Bien, todo esto es posible llevarlo a la práctica desde el minuto cero, ¿sí? Y en cuestiones muy sencillas, que ahora vamos a ver. Procesos de familia que requieren etapa previa. Justamente para esto vamos a tener que remitirlos al artículo 827. Por supuesto que vamos a ir y venir entre el Código Procesal Civil y Comercial, desde los artículos 705 y siguientes, el 26 para hablar de ejercicio de derechos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, el 103 para la intervención de, perdonen que repita esto, pero que todos lo sabemos, pero lo quiero traer para tenerlo, digamos, como en la bolsa de hoy, para ir sacando de ahí el material que vamos a utilizar. Entonces, toda esta normativa la vamos a ir llevando a ejemplos prácticos. ¿Cuáles son los procesos entonces que requieren etapa previa? Bueno, vamos a ir pensando ejemplos. Vamos a ir pensando aquellos temas prácticos que hacen a la intervención nuestra en la etapa previa, desde el rol que sea. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta etapa previa? ¿Para qué? Si hacemos intervenir al equipo técnico, que es, digamos, como lo primero que todos pedimos, ¿para qué quiero esa intervención del equipo técnico?
a veces la otra parte, ¿para qué quiere la intervención del equipo técnico? A veces no leemos que la otra parte, digamos, quiere la intervención del equipo técnico para alargar determinadas situaciones de hecho. Bueno, eso está bien, es bueno que lo hagamos. ¿Podemos permitirnos ser funcionales al conflicto? Bueno, la respuesta en términos generales es no. Ahora, no desde los distintos roles. Si es mi parte la que pretende eso, yo debo poder hacer alianza con el consejero o consejera de familia y mi colega. Justamente no para matar a mi parte y violar mis derechos, digamos, mis deberes como abogado o abogada de esa parte, sino justamente para no ser funcional al conflicto. Cuando yo voy al médico y me tienen que operar de apéndice y me pongo a llorar, a mí el médico no me abraza y me dice, ay, qué pena, porque me muero de peritonitis. Me dice, todo muy lindo, termina de llorar y avancemos porque hay que operar. Bueno, nosotros tenemos que hacer eso también en nuestras intervenciones. A veces, coordinar con el consejero de familia para que sea él o ella quien tenga que decir hay que operar y entonces uno, por alianza, digamos, con nuestro, para poder seguir acompañando a esa persona y que no nos corra del escenario, no solamente porque nos vamos a perder un cliente, sino porque aparte, cuando somos, digamos, profesionales de acompañamiento en ese sentido, pero con criterio y con firmeza, podemos acompañar, digamos, situaciones muy difíciles. Avancemos porque ya me iba a ir por las ramas. Cada tanto miro para arriba para poder ver el esquema porque no me quiero escapar de ir por la tangente. Bien, entonces, ¿para qué pedimos? ¿Cuál es la finalidad de esos informes? Bueno, vamos a ponerle, digamos, nombre, apellido y título a esto y usémoslo en favor de la autocomposición o en su defecto en favor de la búsqueda de herramientas que nos permitan arribar a una solución de manera más clara. Bueno, pensemos ejemplos, ¿no? Etapa previa, puse ahí plan de parentalidad, cuidado personal, comunicación, procesos patrimoniales matrimoniales. No me quiero tampoco olvidar de los procesos en los que están los vinculados a las uniones convivenciales, al estado de familia. Y cuando me refiero al estado de familia, me refiero a la reclamación de la paternidad, a la impugnación. Pero bueno, todos estos, digamos, una impugnación de paternidad, cuando tengo que desplazar o emplazar a alguien del estado de familia que porte, la etapa previa no se inaugura, claramente no, porque ¿qué voy a acordar? El ADN, o sea, sí puedo acordar el ADN, por ejemplo, ¿no? Pero digo, no voy a hacer un acuerdo que diga, si el ADN era positivo, desplazaremos del estado de familia que porta, porque requiero, digamos, el poder, el imperio del juez en la sentencia. Pero bueno, podemos hacer que esto llegue de una manera más rápida y más limpia. Ahora, cuando además de todo esto se reclaman daños y perjuicios, bueno, ahí podría haber algún tipo de intervención en la autocomposición cuando el proceso, digamos, tiene objeto múltiple. Es decir, tenemos, una, por ejemplo, impugnación de la paternidad y reclamación más daños y perjuicios. Todo esto junto, bueno, yo no puedo, si lo pido todo junto, no puedo dictar sentencia por la mitad. Tengo que dictar la sentencia toda junta. Entonces tengo que abordar todo junto. Bien, avancemos entonces. Eh, bien, entonces, perdón, ¿eh? Ahí está, ya descubrí cómo hacer para correr un cosito que me parecía como una cosa negra ahí, no podía ver de dónde correrla. A ver, cuando pienso en una etapa previa, ¿no? Y pensemos juntos ahí, ¿necesito presentar la demanda? Ciertamente háganme así, así. No necesito presentar la demanda. Ciertamente no la necesito. A ver, como práctica, presentamos la demanda en muchas oportunidades, sí. En la mayoría, tal vez. Tal vez tenga que ver con una práctica del Tribunal de Familia 1, donde todos presentábamos la demanda y se ensobraba y quedaba ahí, y entonces era un como sí, pero no tenía que ver. Lo cierto es que la ley no me lo pide. Los tribunales terminábamos sacando las demandas de la carpetita, por ahí los que arrancaron a ejercer la profesión con lo digital, que yo hable de todo esto, que parece Matusalén, pero no todos que estoy viendo caras empezaron con lo digital. Doctora Sabin Paz, por supuesto, no empezó con lo digital, empezamos juntos. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Yo tengo que poder, desde las reglas de Brasilia, conocer esto, que me plantea el sencillo 828 del Código de Procedimientos. Porque hace al acceso a la justicia.
Y además, entre paréntesis, hace a que mi cliente me venga a ver esa vez y se vaya con el formulario de solicitud de trámite firmado. Entonces, cierro a mi cliente y me paga ese mismo día, bono use y todas las cuestiones que hay que pedirle en ese momento. Entonces, pero también hace a la simplicidad de los trámites, a la agilidad en la fijación de la audiencia. Con la solicitud de trámite cumplo con el 330. Digamos, hemos visto algún despacho que previamente cumpla con el 330, pero no. Ya me lo, digamos, el propio 828, no recuerdo bien ahora el artículo, que me habla de la solicitud de trámite, me pide que identifique el demandado, que diga quién soy yo, que diga dónde vive el demandado, qué quiero, todas las cuestiones relativas al 330 justamente. Entonces, en los hechos pondré lo que quiero, incluso en los hechos puedo pedir hasta la cautelar. ¿Qué pasa? Por buena práctica, si voy a pedir una cautelar, es preferible presentarlo en un escrito separado, justamente para poder avanzar en este sentido. Todas son herramientas prácticas que nos van a servir para un mejor acceso a la justicia de las personas que requieren de este servicio. Entonces, en términos generales, ¿necesito presentar demanda? No, no me lo exige la ley. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí. Y ahora con lo digital la pongo en privado y el otro no la ve. Pero si en el marco de la demanda pido una cautelar, ya estoy, digamos, como trabando la cosa, porque entonces el traslado de la demanda, el traslado de la cautelar va a ser complicada. Por ahí el juez termina diciendo, che, previamente presentámela por separado, así yo le puedo correr traslado. Y eso es un despacho más que requiere tiempo. Y este tipo de cuestiones hacen que o la audiencia no llegue o la decisión tarde. Entonces, tenemos que poder nosotros, cada cual desde su rol, ¿eh? A cada cual le va a corresponder nosotros el sombrero que le corresponde, pero que cada cual desde su rol tiene que poder, digamos, hacer que esto sea ágil. Y cuando advierte trabas, desde el marco teórico, peticionar que las quiten. Entonces, ¿cuál será el momento oportuno para presentar la demanda? Y bueno, si fracasa la etapa previa, ya lo vamos a ver. ¿Necesito patrocinio letrado? Por supuesto que sí. Recordemos que es necesario el acceso, para el acceso a la justicia, el patrocinio letrado por el artículo 56 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, pero en procesos especiales, como puede ser la denuncia de de violencia familiar, la sola denuncia no es obligatorio presentarla con patrocinio letrado. Sí es un derecho y un deber para el juzgado informarlo que la persona cuente con patrocinio letrado durante su tramitación. Sigamos. Si participan niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber mío de informar? ¿Cuál es el deber jurisdiccional o cuál es el deber estatal? Bueno, yo le tengo que informar a ese niño, a esa niña o a ese adolescente que tiene derecho a un abogado. Abogado del niño, niña o adolescente. ¿Sí? Después que quiera ese niño, niña o adolescente hacerlo, digamos, ejercicio o no de esa persona humana que, a la luz del 26, veremos si tiene edad o grado de madurez suficiente para pedirlo. Digamos, claramente, sí, para poder ejercer ese rol. Nuestra Cámara Civil y Comercial ha dicho que es necesaria la edad y el grado de madurez suficiente a la luz de una decisión del juzgado de familia número 5 en el que se designó en un caso muy conflictivo a abogado del niño a una persona de 4 años que claramente no tenía ni edad ni grado de madurez suficiente para poder dar directivas, pero el conflicto ameritaba esa decisión y ameritó incluso que se revierta esa decisión, digamos, por estrategia para la decisión para el acompañamiento de la conflictividad familiar. Bien, avanzamos entonces. Cuando existen personas en situación de discapacidad, por supuesto que en esta etapa previa va a tener que tener en cuenta las guías de buenas prácticas para el acceso a la justicia, incluso preguntarle, y esto me comprende, esto es egoísmo puro lo que voy a decir ahora, si la persona que yo voy a acompañar utiliza algún tipo de sistema de comunicación aumentativo alternativo, justamente para poder llevárselo a la jueza o al juez o al consejero o consejera para usarlo en el medio de en el medio de la audiencia. Si no hacemos un como sí y la persona con discapacidad está ahí sentada y en realidad hablamos nosotros que somos su apoyo. Incluso la decisión de poder, aunque la persona no tenga su capacidad jurídica restringida, si se encuentra en una situación de discapacidad y es necesario, peticionar al juez o a la jueza que se decida cómo ajuste en el procedimiento, diría la doctora Fernández, Silvia, un ajuste en el procedimiento para que en ese proceso particular se le designe un apoyo, pero no porque se lo limita en su capacidad jurídica, sino porque para ese proceso, esa persona así lo necesita. Si participan, por supuesto, personas adultas mayores, tenemos todo el bloque todo el marco teórico que dijimos recién, más las guías de acceso a la justicia
de las personas adultas mayores. Como ejemplo, les voy a pasar un fallo de Trenkelauken que en un proceso de divorcio, justamente el juez lo que hace es, a la luz de perdón, la Cámara de Apelaciones, no el juez. El juez de grado, digamos, no respeta, digamos, a ver, no respeta la regla de la capacidad en las personas adultas mayores y dispone medidas invasivas que la Cámara revierte y le remarca, digamos, la importancia de garantizar en términos accesibles, en lenguaje claro, el acceso de las personas adultas mayores a la justicia para poder escuchar con claridad su voz. Bien, en este contexto, recordemos que estamos presentando una solicitud de trámite, ¿no? Pensemos como ejemplo un cuidado personal, un sistema de comunicación, la liquidación de una comunidad de ganancias, la extinción de un régimen patrimonial matrimonial. Avanzamos si esto anda. Apa, ¿me fui? A ver, Yo te veo a vos y veo el power, ¿eh? para que acá me fui. Acá, esto quería Ah, hacer. Perdonen, ¿eh? La emoción, metí la mano así y me toqueté mal. Bien. Volvemos al principio. ¿Para qué quiero que participe el equipo técnico? ¿Para qué quiero? Digamos, ¿por qué en un sistema de comunicación yo lo primero que digo es, bueno, que participe el equipo técnico? Yo, si a mí no me lo evalúa un psicólogo, no voy a dejar que vea a la madre o no voy a dejar que vea al padre. ¿Sí? Bueno, hay situaciones que lo ameritan. ¿Sí? Ciertamente hay situaciones que lo ameritan. Ahora, si la situación no amerita esto, porque, por ejemplo, tenemos que las partes están haciendo tratamiento psicológico, que los hijos están haciendo tratamiento psicológico. ¿Es necesaria la intervención del equipo técnico como primera herramienta? ¿O será necesario contar con estos informes porque las personas humanas, niños, niñas, adolescentes, los progenitores, ya han compartido su sufrimiento con otros profesionales? ¿No podremos hacer con anuencia de nuestros clientes, de las partes de los justiciables, un acuerdo en el que convoquemos a una audiencia técnica? Y en esta audiencia técnica, en el marco de la etapa previa, descubrimos cuál es el tema con la intervención de los profesionales que ya vienen trabajando. Muchas veces, en este contexto, podemos pensar, puede que todo lo que estoy diciendo no estén de acuerdo, pero digamos, podemos pensar que hacer intervenir al equipo técnico, cuando las personas ya vienen trabajando, digamos, en procesos terapéuticos, puede ser hasta revictimizante. Entonces, o iatrogénico. Entonces, bueno, una audiencia técnica en la que estemos los profesionales del derecho, sin las partes para no lesionar ningún tipo de alianza terapéutica, donde podamos hablar objetivamente, como cuando nos juntamos en el estudio de alguien y hablamos, digamos, con una sensibilidad distinta, digamos, porque no tenemos al sujeto sufriente al lado nuestro, sino que somos más esquemáticos, un poco más, digamos, como sin corazón en algunas cuestiones vinculadas a cuestiones, bueno, de técnicas básicamente, ¿no? Pero aquí con los profesionales podemos hablar en ese nivel de abstracción buscando herramientas para poder trabajar. Si esto no funciona, por supuesto que haremos intervenir al equipo técnico. Ahora, si hacemos intervenir al equipo técnico para que participen en nuestro conflicto y ellos, allá, elaboran informes y tenemos una audiencia de seguimiento. Y en esta audiencia de seguimiento tenemos informes que dan cuenta de la posibilidad de hacer un acuerdo relativo a la comunicación o al cuidado personal, o a las dos cosas. O de los informes, vamos al plano patrimonial. En la primera audiencia de una liquidación de comunidad de ganancias, digamos, no contamos con todos los elementos. ¿Podemos pedir al consejero que disponga librar oficios para requerir informes? Y por supuesto que sí, si está en la facultad del consejero hacer esto. Y tal vez con toda esa documentación que recabemos, podamos, ¿sí? Justamente ver cuáles son las deudas, porque a veces, digamos, nuestros clientes no saben dónde ir a buscar toda esta información. Y a veces nosotros, como colegas, nos encontramos con que el oficio ley 5177 no nos lo reciben, porque, siempre le falta algún dato. Al consejero no le cuesta nada, digamos, hacer esta disposición. Si la ley se lo va así, se lo faculta. Bueno, teniendo toda esta información, podemos, digamos,
contar con elementos objetivos que nos dé cuenta, por ejemplo, si fuera un proceso de liquidación de la comunidad de ganancias, cuál es la composición de esta comunidad de ganancias, ya sea en qué bienes, qué créditos, cuáles son las deudas, poder calcular las recompensas, todo esto en el marco de la etapa previa. Ahora, supongamos que en la audiencia de seguimiento con todos esos elementos no podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Bueno, para qué usamos todo este tiempo? ¿Para qué tardamos tanto justamente en hacer todo esto? ¿Podemos darnos el lujo de, digamos, de desperdiciar todo este tiempo que insumimos? Bueno, claramente no. Ni en lo patrimonial, ni tampoco, mucho menos aún, porque en realidad tiene que ver incluso con la oficiosidad estatal, en los procesos en los cuales se encuentren involucrados, por ejemplo, la adecuada comunicación con el o progenitora no conviviente. Entonces, si en la audiencia de seguimiento contamos con elementos para arribar a un acuerdo, vuelvo al tema de la comunicación, por parte del equipo técnico, porque fue evaluado los niños o el adolescente, los progenitores, la trabajadora o trabajador social fue hasta el domicilio y ambos domicilios son idóneos para poder hacerlo y no arribamos a un acuerdo. Entonces, ¿para qué pedimos la intervención del equipo técnico? ¿Sí? Bueno, justamente la pedimos para arribar a un acuerdo si estaban dadas las condiciones. Y eso es interesante ponerlo por escrito en la primera audiencia. Che, la intervención es para la evaluación, pero si la evaluación es positiva, para evaluar un acuerdo. Ahora, si la otra parte, digamos, infundadamente no quiere arribar a un acuerdo, ¿cuál es la posibilidad que tenemos nosotros como profesionales intervinientes? Pues bien, por ejemplo, digamos, la parte, los abogados que continúen, por supuesto que la parte que dice que no, el abogado o la abogada se va a ver un poco comprometida a esta idea que voy a decir yo. Podremos pedir una cautelar. ¿Y cuál va a ser el fundamento? Justamente toda esta evaluación, todo este trabajo y los elementos objetivos que van a hacer una pericia y no, va a ser un informe pericial en el marco de la etapa previa, pero no va a ser una pericia. Eso lo veremos si es parte de la etapa previa, de la etapa de conocimiento. Pero en esta etapa en particular es posible pedir cautelares. Incluso la figura del consejero de familia puede pedir cautelarmente, se disponga un sistema de comunicación. Claramente lo puede hacer. Está habilitado por la ley. Fíjense, digamos, es una particularidad del proceso de familia que un funcionario que forma parte del staff del juzgado puede pedirle al juez que disponga una medida cautelar. Bueno, a veces es necesario hacerlo, ¿sí? Eh, También es cierto que muchas veces los consejeros de familia somos recusados, pocas veces, pero a veces ocurre, somos recusados con causa por asumir una posición. A ver, si la posición o el consejo o el punto de vista o la orientación, digamos, es a la luz de los elementos objetivos de la intervención de nuestro equipo técnico, claramente esa intervención no es una intervención, primero que no somos los que juzgamos, pero digo decir, no es una intervención parcial, es una intervención a la luz de un dato objetivo. Digamos, no soy yo, Gabriel Colavita, el que está cumpliendo la función. Digamos, yo soy portador, perdón, no soy yo con mis criterios, sino soy con los criterios de la función que estoy cumpliendo, claramente. Entonces, es posible peticionar cautelares. Supongamos que, vamos a avanzar, todos estos elementos, perdón, me olvidaba de algo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta etapa previa? ¿Cierto? Digamos, ¿cuál es el criterio que yo puedo utilizar para...? Porque hay etapas previas que son un chicle. Digamos, hay muchas etapas previas que son un chicle. O porque se llega a un acuerdo parcial y no se pone audiencia de seguimiento, o no se pone vencimiento de esto, o no se impulsa el proceso. Ciertamente, los criterios, un criterio objetivo es el que nos brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan versus Argentina. Recordemos que Furlan era un niño que estaba jugando en un predio estatal que a raíz de un accidente queda con una discapacidad severa. Es un niño que comienza un proceso de daños y perjuicios siendo niño y concluye, digamos, llega a la sentencia siendo adulto. Tarda 12 años el juez en dictar una sentencia y cuando la dicta condenándolo parcialmente en costas porque un poco de responsabilidad ese niño tuvo. Luego, digamos, en las distintas instancias, di- em, este derecho de Furlan
no es reconocido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que el Estado argentino es responsable eh, internacionalmente. Esto lo estoy diciendo en términos generales, el texto, por supuesto, lo acompaño. Pero ¿por qué cito a Furlan? Porque ahí nos dicen, nos hablan del criterio del plazo razonable. ¿Y cuál va a ser el criterio del plazo razonable? Bueno, la complejidad de la causa, la dificultad de recolectar elementos, en este caso en la etapa previa, el informe del equipo técnico lo tenemos a mano, eh, la participación y la actitud de las partes. En el caso de Furlan habían tardado muchísimo también en notificar, como 3 años en notificar la demanda. Pero bueno, nosotros, digamos, en nuestro pequeño caso, ¿no? En nuestro caso particular, la dificultad de la situación que nos toca abordar, la complejidad jurídica de esto, la actitud de nosotros como profesionales y de nuestros clientes que acompañamos. Eh, y eh, me estoy olvidando del cuarto, ahora van a salir. Son parámetros que nosotros podemos tener en cuenta para ver cuánto va a durar una etapa previa. Si el tema está agotado y no es posible autocomponer, bueno, si las partes no piden la clausura de etapa previa, el consejero se debe posicionar y solicitar la clausura de etapa previa. Muchas veces por estrategia, para que el juez o jueza evalúe si va a clausurar o no la etapa previa y reenvíe o eventualmente no la clausure y fije audiencia con pautas. Entonces, ya es el juez el que me fija las pautas de la audiencia para que las partes vean, digamos, que esta etapa previa, digamos, tiene la mirada del juez con particularidad. Porque ya se le hizo saber todo el esfuerzo que se hizo, ya se le hizo saber todo el trabajo que tuvo, y así todo nos llegó a un acuerdo. Peticiona su funcionario en la clausura de la etapa previa y fija pautas para la celebración de esa audiencia. Que si fracasan, clausura la etapa previa. Bien, acá puse un ejemplo del juzgado de familia número 3, una causa en la que interviene la consejera de familia Silvina Lorena Ferrari. Silvina lo que hace, digamos, porque venía de una etapa, de un proceso de comunicación que venía funcionando muy bien, pero que los progenitores eran muy conflictivos, y entonces, ante esto, uno de los progenitores peticiona el cuidado personal. Vieron que a veces pedir el cuidado personal parece como un quiero vale cuatro. Cuando no estaba el Código Civil y Comercial con la tenencia, cuando pedían la tenencia era tipo, te saco los pibes. Y lo cierto es que el cuidado personal lejos está de la muerta y bien muerta tenencia. No tiene nada que ver con la tenencia. Nada. Absolutamente nada. Eh, entonces, es un cambio de cabeza que todavía cuesta. Yo leía la semana pasada la palabra patria potestad con un proceso iniciado en el 2022. Es durísimo leer, me duele el ojo cuando leo Patria Potestad. O sea, me pone mal. Pero bueno, hay que leer e intentar testar y decir, quiso decir responsabilidad parental. Lo mismo tenencia compartida en un alimento. Bueno, no. A ver, un alimento es iniciado 2023. ¿Por qué tenencia compartida? ¿No nos hace mal a todos eso? Bueno. Por ahí es una exageración. Algo que quiero decir con esto es, Silvina, ¿qué hace? Dice, a ver, yo ya trabajé con esta gente en la comunicación, ya trabajó el equipo técnico, tengo datos que me dan cuenta de la idoneidad de ambos progenitores para el cuidado de sus hijos. Justamente abordamos el cuidado personal y dije en una audiencia que se presume el cuidado personal compartido indistinto y en este caso con principal residencia en la casa de la progenitora. ¿Por qué me patean el tablero y me pretenden instalar un tema vinculado con el cuidado personal? Entonces, desde el principio y con fundamento que expone en la audiencia de esa intervención anterior, le pone fecha de vencimiento a la etapa previa. Dice, bueno, ok, voy a fijar estas pautas, que por supuesto las propone y las partes aceptan, ¿no? Esto, porque estamos en el marco del acuerdo. Pero bueno, el consejero tiene facultades para marcar directivas de trabajo. Y justamente lo que propone Silvina es un plan estratégico de trabajo en el marco de la etapa previa, a la luz de lo ya trabajado y de todo el sufrimiento vivido. En este caso, la etapa previa duró 3 meses, no llegaron a un acuerdo y pasaron a la etapa de conocimiento. Pero hace al plazo razonable, al criterio marcado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hizo Silvina? ¿Cuál es la complejidad de esta situación? Esta. ¿La tengo identificada? Sí. ¿Tengo elementos objetivos acompañados? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la intervención de las partes? Esta. Bueno, el plan de acción tiene que ser cortito, porque esta gente ya viene trabajando este tema y estamos, digamos, seríamos funcionales al conflicto si le hiciéramos un chicle y volviéramos a citar con el equipo técnico y volvemos todo desde el principio.
Fijó una audiencia técnica donde reunió a los profesionales que trabajaban. eh, Hubo con el equipo técnico, en esa audiencia técnica del juzgado, que ya había trabajado con las partes, y entonces en esa misma audiencia técnica, con presencia de los abogados, se concluyó que él estaba muy enquistado porque no había adherencia a los tratamientos por parte de los progenitores y se clausuró la etapa previa y pasó a la etapa de conocimiento. Aún no tiene sentencia definitiva porque tienen vista de causa el mes que viene. Bueno, esto es un dato importante a tener en cuenta si ya venimos trabajando, para no reeditar y eventualmente hacer participar al equipo técnico en el marco de alguna petición cautelar posterior. Avancemos. Me estoy fijando el horario porque estoy... Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Vamos bien. ¿Te puedo hacer un comentario? Ya que Sí, la claro. señorita Silvina, yo estoy con una etapa previa hace 8 meses, maravilloso, ¿Con Silvina? con Silvina. Porque la verdad Sí. es que han logrado trabajar, no con el equipo técnico, sino justamente esto que comentabas vos, con los psicólogos de las partes, de los niños. La verdad que hemos avanzado muy bien. Implica un Es poco que, también la voluntad de los abogados de no decir, no, quiero cerrar la etapa y quiero avanzar con la demanda. Porque también es un trabajo nuestro en el que no ves mucho movimiento, es trabajo de otro, básicamente, ¿no? El nuestro es más de contención. Pero la verdad que sin ningún apuro, sin tratar mira, de salir mira, del tema. mira, buenísimo lo que estás diciendo porque fíjate, vos dijiste algo que a mí A ver, voy a intentar ponerlo como mirarlo desde otro lado, lo que acabas de decir, ¿no? Fíjate que uno a veces piensa que el laburo nuestro como acompañante, digamos, como patrocinante del abogado, de nuestros clientes, sí, es cierto lo de la contención, tenemos alguna herramienta para eso, pero la realidad es que a veces tenemos como a ver, como una espera activa. ¿Qué sería esto? La espera activa es, nosotros acompañamos a nuestro cliente. Y nuestra espera activa es justamente, ¿dónde está nuestra actividad? En participar de la audiencia técnica, en buscar la información, en hacer ese trabajo oculto que nuestro cliente no ve, pero que es importante porque tiene marco, por ejemplo, en el criterio que acabo de decir de Furlan. ¿Por qué como plazo razonable está la participación y la actividad de las partes en el proceso? Porque justamente, ¿quién va a tener esa actividad de las partes? Nosotros. Después nuestro cliente puede tener una mala actitud y eso también va a ser evaluado. Pero la actividad profesional es importante en ese sentido. Ahora, los consejeros de familia en Mar del Plata tienen mucho trabajo al respecto. Realmente hacen una labor muy grande. Por supuesto, podemos tener digamos, de deficiencias, pero digo, realmente es una función muy interesante. Pero yo, justo antes de empezar antes de empezar el encuentro, hablábamos con Verónica y decíamos, si no hay un acuerdo, ¿no es cierto?, entre el consejero y los letrados o letradas, pero no un acuerdo espurio que vamos a arreglar, no, un acuerdo de trabajo. O sea, los tres cumplimos roles distintos. Entonces, cada cual desde su rol va a activar los resortes que le corresponden. Y bueno, a ver, si alguien recurre o ataca por escrito alguna decisión o algún punto de vista, y bueno, es parte de la regla del juego, ¿no es cierto? Ahora, cuando trabajamos todos con una misma línea, digamos, en la búsqueda de elementos objetivos que nos permitan autocomponer en el marco de la etapa previa, bueno, tenemos un norte común. Después, si esto no se da, en la etapa de conocimiento litigaremos. Pero con todos estos elementos recopilados en común. Fíjense que es el único proceso, el proceso de familia, que yo puedo no presentar la demanda y para hacer la demanda tengo un montón de data que antes no tenía. Hasta por estrategia no conviene presentar la demanda, porque entonces tengo toda la información del equipo técnico, todo lo que escuché del otro, lo bueno y lo malo. Bueno, claramente, incluso el otro, la otra parte, a veces no me ve tanto como el enemigo, a mí como abogado de la contraria, o a veces me ve peor que como me pensaba al principio. Pero bueno, todos estos elementos son elementos, todos los consejeros, yo utilizaría el ejemplo de Silvina, porque si no soy muy referencial a Paulina, que es mi hermana, Riera, me estoy refiriendo, eh, igual somos muy, digamos, todos los consejeros de familia, la mayoría en realidad, nos conocemos desde muy jovencitos y hemos como transitado un montón de momentos juntos. Lo nombra Silvina, pero digamos, este criterio también lo tiene Janina
Janina Goncalves en el Juzgado de Familia 2, al igual que lo tiene también Glenda o Cecilia en el 1, Damián, por supuesto, aunque fuimos compañeros muchísimo tiempo, Mariela en el 3 junto con Silvina, Andrea y... Ay, no me sale el nombre de pila de Longhi, porque hemos compartido más de que secretario. Por supuesto que Paulina y Gabriela eh, Paula y Marisa en el 6 y por supuesto en el 7 Guille y Eli. Digamos, todos más o menos estamos en la misma escuela. Ahora, por supuesto, cada cual con su carisma, ¿no? Pero digo, todo esto, digamos, responde a un criterio objetivo, sea el consejero que sea. Digamos, porque no tiene que ver con la ductilidad o eh, como la a ver, como, sí, el carisma, los recursos de cada uno, tiene que ver con cumplir una función. Y ese cumplimiento de la función tiene datos objetivos y los marca del 832 y siguientes y el ensanchamiento con los criterios de los estándares internacionales y a la luz del 705 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y esto se nos aplica a todos, estemos en la función que estemos. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, con los criterios en el marco de la etapa previa, ¿cuánto va a durar? Bueno, tenemos que poner la fecha de vencimiento de la etapa previa. ¿Que acompañará la madurez del conflicto? Por supuesto, porque por ahí un mediador está por ahí y me quiere matar. Pero bueno, lo que quiero decir también es que los consejeros no son mediadores. Entonces, bueno, son otros los esquemas, digamos, y el encuadre teórico en el que nos abordamos. Pero, por ejemplo, gracias a la intervención de una mediadora como abogada de parte en el marco de una etapa previa, hemos podido acordar en un cuidado personal un sistema de apoyo porque la progenitora tenía una situación de discapacidad. Acordar un sistema de apoyo, digamos, no es para cualquiera. ¿Por qué digo no es para cualquiera? Porque profesionalmente te hace la cabeza, porque uno que espera que lo diga el juez la sentencia de restricción de capacidad jurídica, pero lo cierto es que un apoyo como ajuste en el procedimiento puede acordarse en la etapa previa. Lo que pasa es que hay que monitorearlo, requiere más laburo para todos y mayor compromiso profesional. Pero no compromiso profesional porque no nos seamos comprometidos con el cliente. Responsabilidad profesional objetiva, digamos. Son riesgos que uno, digamos, con formación puede asumir. A eso es a lo que me refiero cuando digo compromiso, ¿eh? No me refiero al compromiso que cada cual como profesional tenga. Avanzamos. Bien. Perdón, que se me tildó, ¿eh? Ahí está. Lo de las peticiones cautelares ya lo hablamos. No, no lo hablamos. Lo de las peticiones cautelares, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es, si es un sistema de comunicación, bueno, disponer un sistema de comunicación breve, perdón, provisorio hasta el dictado de la sentencia, para que justamente, digamos, empiece a activar esa situación. Si tenemos datos objetivos, ya intervino el equipo técnico, tuvimos la audiencia técnica, tenemos muchísimos elementos para poder avanzar en esto. Bueno, hagámoslos valer a esos elementos. Bien, avanzamos. Si todo esto pasa y fracasa la etapa previa, justamente no hemos perdido el tiempo. Lo que podemos hacer es delimitar las pretensiones. Es lo que decíamos, por ahí el proceso arrancó con un cuidado personal, como pongo ahí, ¿no es cierto? Porque lo que quería era todo, cuidado personal unilateral. Y a veces el cuidado personal unilateral, eso, digamos, no está a veces bien pensado, porque el cuidado personal unilateral, ¿qué pone en cabeza del que lo pide? Todas las obligaciones de cuidado, porque es cuidado personal unilateral con el plus que para evaluar mi idoneidad como cuidador personal unilateral, tengo que garantizar la información por el 653 sistema de comunicación. Entonces, ¿hasta dónde es que me conviene tanto el cuidado personal unilateral? Bueno, a veces es reflejo de la realidad, porque soy yo el progenitor que cuida y la progenitora o el otro progenitor no cuida nada. Y entonces es necesario hacerlo porque si no, todo lo que tengo que combinar con el otro progenitor es en desmedro, perdón, en violación de los derechos de nuestros hijos en común. Pero bueno, cuando hemos trabajado y no da para un cuidado personal unilateral, la cosa puede mutar en la determinación de un cuidado personal compartido, ya sea en la modalidad indistinta o alternada, o reformular antes de la presentación de la sentencia, perdón, de la demanda, de un cuidado personal en un sistema de comunicación. Porque entendemos que el cuidado personal es compartido e indistinto. Y entonces, cuando por ejemplo es la explicación de un plan de parentalidad y son los dos tópicos los que se abordan,
puede pasar a la etapa de conocimiento solamente uno de los dos, es decir, solamente la comunicación y no el cuidado, o solamente el cuidado y continúa la comunicación. Pero pensemos en una determinación en una liquidación de la comunidad de ganancias o en una determinación de una compensación económica. Bueno, la etapa previa, si me permite, por ejemplo, determinar que a la luz de los informes y del trabajo que hemos hecho, que digamos, el derecho a la compensación económica existe, porque la foto anterior perdón, del inicio de la unión convivencial o del matrimonio y del fin, digamos, dan cuenta de que hay uno que avanzó en pos del proyecto de vida en común y el otro quedó, digamos, gravemente afectado en su situación económica, no en su situación patrimonial. Por ejemplo, nos casamos con Paulina, como mucha gente quiere que ocurra. Yo renuncio porque nos vamos a Comodoro Rivadavia, a mi cargo actual, y en Comodoro Rivadavia quedo como profesor de la facultad y Paulina termina, fue de Cámara Federal. Imagínense qué emoción. Bueno, esto, si ocurre de esa manera y nos separamos, claramente el que queda en situación de requerir una compensación económica soy yo, a Paulina, digamos, que está muy bien económicamente. Ahora, justamente eso, si yo puedo evaluarlo en la etapa previa, el derecho está reconocido. Entonces, es útil para la autocomposición tal vez reconocer que existe el derecho, pero no estamos de acuerdo en el quantum ni en el modo de cumplir esta compensación económica. Una liquidación de la comunidad de ganancias, puedo estar de acuerdo en la composición del activo, digamos, de la comunidad de ganancias, pero no totalmente, o sí de la composición del activo y del pasivo, pero no de la evaluación, o no del cálculo de las recompensas. Entonces, solamente va a pasar a la etapa de conocimiento estos tópicos. Eso es importante ponerlo, porque depuro, antes de empezar la parte de conocimiento, cuál va a ser la pretensión de esta etapa de conocimiento. Entonces, agilizo la preliminar. Primero agilizo el modo de la sentencia, de la demanda. La contestación, por supuesto. Agilizo la preliminar y agilizo la producción de la prueba y la sentencia, porque limito el objeto. Esto por el trabajo, tal vez de un año, en el marco de una etapa previa. Digamos, y esto no es hacer chicle la etapa previa, es simplemente entender que es necesario recopilar, perdón, recopilar no, es necesario juntar material objetivo para poder avanzar. Bien. En esto claramente no voy a detenerme, simplemente durante toda la etapa de conocimiento también eh, rigen estos criterios que vimos al principio en la etapa previa. No me voy a detener, ¿por qué? Porque aquí ya la cuestión es más pautada, digamos, no tengo tanta creatividad al momento de diseñar cuáles van a ser los pasos. Acá hay demanda, contestación, traslado de la documental, audiencia preliminar, bueno, ahí puse la reconvención y estas cuestiones, donde se puede llegar a autocomponer nuevamente, pero si no, se ordena la producción de la prueba, vista de causa, sentencia y recursos. Acá ya, digamos, la creatividad en qué va a estar, en alguna decisión cautelar o en su defecto en un acuerdo con ya el juez o la jueza en la audiencia preliminar o en la vista de causa. Pero aquí también es necesario, digamos, el impulso del proceso. A ver, tanto en los procesos en los procesos donde hay un cuidado personal o una comunicación, donde tenemos algo provisorio, digamos, a veces es como que bajamos un poco la intensidad del impulso, como con los alimentos. Cuando hay un provisorio que me parece bien, bajamos la calidad, la intensidad del impulso. Y esto realmente es algo que tenemos que repensar. A pesar de tener una cautelar favorable, necesitamos impulsar el proceso porque requiere de una sentencia definitiva o de un acuerdo. Pero digo, requiere de un fin. Eso también es parte del estándar internacional del plazo razonable. A la sentencia también tenemos que llegar en un plazo razonable, digamos. Y para eso tenemos que pedirlo técnicamente al órgano jurisdiccional. Bien. Acá me quedé. ¿Algún ejemplo que queramos que compartir ahora o alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Muy bien. Avanzamos entonces. Recapitulamos en algunos tipos de proceso. Esto de la afiliación lo dije al principio. Lo de todos juntos, justamente es toda junta la sentencia. No podemos ir por partes. Digamos, incluso no podemos, porque anularíamos justamente esa decisión, si pensamos que, por ejemplo, tenemos elementos para determinar el estado de familia y
el reclamo fue múltiple, por ejemplo, con daños y perjuicios, y está trabada la litis, no puedo dictar una sentencia antes de determinar el resto de el resto de de las peticiones que componen los objetos procesales en un mismo proceso, porque estaría, digamos, salteándome etapas necesarias del proceso. Y no puedo dictar una sentencia definitiva y que continúe el proceso, porque sería justamente definitiva de nada. Eh, pero esas son cosas que tenemos que revisar porque los daños y perjuicios en el marco del proceso de familia es algo que es de esta década, digamos, ¿no? Avanzamos con otros procesos. Yo dije al principio que hicimos un recorte. Algunos procesos en el sentido estricto y otros procesos como los de salud mental, niñez y adopciones y violencia familiar. Ahí me olvidé de resaltarlo. Vamos a la protección contra la violencia familiar. Justamente aquí tenemos un montón de normativa vinculada con la violencia y un montón de estrategias que avanzar. En el marco de un proceso de violencia familiar o ante una situación de violencia familiar, claramente tenemos el marco teórico referido y la ley provincial de salud de violencia familiar. Pero también tenemos cuestiones relativas a normativa conexa, valga la redundancia, que pueden afectar mi rol no como acompañante, como patrocinante de la víctima de violencia familiar, sino tal vez mi rol como abogado o abogada sea de el lugar al que asiste la víctima de violencia familiar. Ejemplo, si yo soy el abogado del club, donde van niños, niñas, adolescentes, o si soy el abogado de la institución educativa a la que asistan niños, niñas y adolescentes. Si alguno de los efectores que trabajan en ese lugar advierten alguna situación de violencia familiar, están obligados a denunciar. Como práctica en un montón de lugares, los equipos directivos de determinados lugares dicen, no es tu responsabilidad. Y lo cierto es que es incorrecto esto. No solamente es incorrecto en términos de que la ley 12.569 impone, que creo en el artículo 4, no, no recuerdo ahora bien en los números, pero porque me hice un numerito y lo taché. Pero sí, en el 4 impone a estos efectores la obligación de denunciar. Incluso podemos utilizar, para no quedar expuestos y continuar y seguir siendo quienes acompañamos esa situación de violencia familiar, que la denuncia sea reservando la identidad del denunciante, pero para que intervenga el órgano jurisdiccional y se adopten algún tipo de medidas. E incluso previamente a este dictado, cuando vemos algún tipo de atisbo al respecto de esto y hay niños, niñas, adolescentes, la denuncia puede que no sea de violencia familiar y que por la 13298 activemos el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Como sea, en el rol que sea, tenemos que estar atentos a esta normativa, claramente, para poder acompañar de manera adecuada. Las medidas, por supuesto, son las del artículo 7 de la ley 12.569, pero tenemos que pensar también. Sí, ¿alguien me va a hacer una pregunta? Y yo escuché, ¿no? Bueno, perdón. Tenemos que pensar cuando la ley nos habla de diagnóstico de interacción familiar, por supuesto que esto puede ser requerido al equipo técnico del juzgado, pero a veces, vuelvo al tema, hay otros efectores que pueden que pueden darle elemento al juez para poder reunir los elementos y entender cumplido el diagnóstico de interacción familiar. Ya sea profesionales de la salud mental que intervienen como psicólogos en procesos terapéuticos o equipos de orientación em, de educación, ahora no me acuerdo ya cuál es la sigla, los equipos interdisciplinarios de las escuelas. EOE, Gracias, doctora. EOE, equipos Exactamente. de orientación escolar. Orientación escolar, muy bien. En los clubes también funcionan estos. En las sociedades de fomento, incluso hoy por hoy, existen estos equipos interdisciplinarios, muchas veces ad honorem, muchas veces no. Pienso seguramente la conozcan, la ONG Adelante, porque digo, en la facultad tiene mucha presencia, con Francisco de Estefanés a la cabeza, digamos, tiene un equipo interdisciplinario. Supongamos que alguno de esos niños tenga una situación y se denuncie. Bueno, este equipo interdisciplinario viene acompañando. ¿Quiénes mejores que ellos nos van a traer datos de esa realidad para poder decidir o para poder peticionar? ¿Y quiénes, digamos, cuál es el rol que ocupo yo como abogado de esa persona que denuncia? Bueno, la de recopilar esta información para no necesitar una evaluación del artículo 8 en el marco del equipo técnico del juzgado y poder ir directamente a la audiencia o a la decisión. Luego, igualmente, hay
El artículo 8 tiene que estar cumplido en cuanto al diagnóstico de interacción familiar. Luego tenemos una audiencia que la marca el artículo número 11, que tiene que ser, por supuesto, bajo plena nulidad de manera separada. Luego de esta audiencia en la que se va a abordar con cada una de las partes, digamos, con el deber estatal del juzgado de informar que deben ir con patrocinio letrado y con el derecho de ejercer o no este derecho, básicamente, para la redundancia, el juez o la jueza tendrá que dictar una sentencia donde confirme, amplíe o modifique las medidas cautelares vigentes o dicte nuevas. Y además, luego de esa sentencia, el artículo 14 habla de un seguimiento. Hay juzgados que lo hacen a través del equipo técnico, hay otros juzgados que fijan audiencias y hay otros juzgados que ordenan el seguimiento de dispositivos municipales para el acompañamiento de la familia en las situaciones de violencia familiar. Tenemos Bien. una pregunta en el chat, Gaby, perdóname que Oh, te... sí, sí, yo no lo veo al chat porque toqueteé mal y lo eliminé. No hay Diga, diga. problema. ¿Te la leo? Sí, claro. Jessica pregunta, ¿le cabe alguna responsabilidad a un instituto, club, en caso de que omita denunciar un caso de violencia? Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, ¿a qué tipo? ¿Dónde está Jessica? Recién la veía. Bueno, a ver, si la pregunta de la responsabilidad tiene que ver con la responsabilidad civil, hay que ir a los presupuestos de la responsabilidad, ¿no? Pero digo, ¿cuál sería la conducta antijurídica si ocurre algo? Claramente no cumplir con esto. A ver, a veces, estando en una situación compleja, ¿yo qué puedo hacer si lo advierto? Bueno, institucionalmente convocar a los responsables, ¿no es cierto? Perdón, en Provincia de Buenos Aires hay un protocolo de actuación, de situación de conflicto se llama. Doctora Castellani, ayúdeme con esta. Hay un protocolo de provincia que... Así, sí. Sí, sí, sí. En los casos, digamos, de establecimientos educativos, los equipos directivos tienen, o sea, son, en estos son funcionarios públicos, tienen ¿Cuál? obligación Tal cual. de Ellos tienen que denunciar, informar, por tienen que hacer un protocolo de supuesto, actuación, informarlo al claro, inspector, el inspector. sí. Pero digo, todo esto que es interno, en el medio me lo matan al pibe. O sea, hay que denunciar, además de esto. Sí, de hecho, inclusive en Ocurre. el sistema educativo municipal está También. totalmente afiatado. Primero se denuncia y después, Sí, sí, lo si hay sé. que ver, se trabaja de manera coordinada con los equipos de orientación escolar. Inclusive algunas veces hasta el punto tal, no son las más, pero nos ha pasado que por hacer denuncias, lo ha ligado el establecimiento, a Por algún tipo de supuesto. represalias de los denunciados, ¿no? Por Pero siempre supuesto. la obligación es de denunciar a quienes, por lo menos los que tienen deber de como funcionario público. No me animo a decir en el tema de clubes y ahí ya activarán otro tipo de protocolos El de, artículo de- 4 en eso lo abarca el club. Incluso un catequista. Estoy pensando, digamos, a ver, después tengo que poder tener herramientas con qué. Voy a decir algo que no es muy jurídico, o sea, perdón, tiene impacto jurídico, pero es una herramienta, digamos, en Mar del Plata, la diócesis de Mar del Plata tiene una consultoría familiar. Este dispositivo pastoral, digamos, es un dispositivo que sirve a la comunidad. Entonces, si yo soy catequista, digo catequista porque es lo más familiar para mí, ¿no? Eh, Pongan el parangón que sea. Bueno, tengo que recurrir, tengo que consultar, tengo que poder ponerme, a ver, a mano de esto. Ahora, si yo soy el abogado del club, a mí me comprende el saber. O sea, ahí tengo responsabilidad objetiva. A ver, si la institución no cumple con esta obligación, por supuesto que tiene consecuencias. Desde ya, de hecho, las instituciones educativas internamente tienen la posibilidad de realizar sumarios, pero digo, esto no sería tanto materia de nuestro encuentro de hoy por varios motivos. Primero, porque tendría que haber un especialista en derecho administrativo para hablarlo con mayor precisión que yo. De esto puede, digamos, darnos clase y ayudarnos, y sería un taller interesante para instituciones educativas, como salida laboral para colegas. Por ahí hasta puede, digamos, brindarnos e ilustrarnos más la doctora Castellanelli de esto. Creo que sería un tema conexo, pero no un tema que yo pueda desarrollar porque no tendría la capacidad para poder hacerlo en estos términos.
Pero es necesario tener como profesional el botón de alerta de esto. O sea, si esto se advierte, hay un dispositivo que activar. ¿Se me pueden quemar los papeles? Por supuesto, me formaré en el momento. Lo haré en tiempo récord, pero lo haré. Porque es necesario, es parte de mi herramienta. Es como cuando me llega al estudio un caso que la verdad no tenía idea. Bueno, compraré un libro y lo leeré. Y estudiaré para eso, como hay que hacer para cualquier caso. Digamos, no me digan que no han escuchado en audiencias, justo hablábamos con Vero más temprano, colegas que nos digan, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo hice esto porque no hago familia. Y bueno, y no vengas si no haces familia. O no tenés la intención de formarte en el derecho de familia. Yo no hago penal y no voy a un juicio penal. Le digo, ¿saben qué? No hago penal. Y no, claramente no hago penal. Y no podría trabajar dentro del Poder Judicial en el fuero penal porque sería ineficaz como operador. Sería un desastre. Me darían pena a todos. O sea, no. Esto hay que saber cómo actuar profesionalmente. O sea, no nos convocan para actuar con ternurismo jurídico, nos convocan profesionalmente a actuar. Entonces, esto lo tenemos que saber. Tenemos que buscar los elementos y acá ya me estoy yendo de tema. En ese contexto, entonces, podemos abordar lo relativo a la protección contra la violencia familiar. Por supuesto que la situación es muy compleja, cada vez es más compleja, lamentablemente. Eh, pero tenemos que estar, digamos, a la altura de las circunstancias formándonos. Se nos va a juzgar por nuestra formación. Después puede ser que la cosa no salga bien. Y eso, digamos, nuestro deber no es de resultado, es de diligencia, de medios. Avanzamos. Procesos de salud mental. Aquí tenemos un vasto tipo de procesos. Podemos intervenir desde la petición cautelar del proceso de internación y ahí entonces vamos a hacer nuevamente el bloque de constitucionalidad, la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, la Ley de Salud Mental, el Código Civil y Comercial, por supuesto. Y acá tenemos que tener en cuenta que si una persona tiene criterio de peligro cierto o inminente, digamos, en principio, la autoridad pública, dice, puede trasladarlo a una evaluación interdisciplinaria que evaluará. Esto igual no me voy a expresar mucho, lo voy a nombrar porque es parte del taller procesal, pero hace muy poquito tuvieron una charla con Soledad Masachesi en el Colegio de Abogados. Si participaron de esa audiencia, de esa charla, seguramente Sole abordó todo esto. Del mismo modo que no me metí en alimentos porque vienen de las 4 charlas con la doctora Villar, más allá de, acá voy a hacer un paréntesis, de la tensión que puede llegar a existir o de la dualidad de criterios respecto de, con la reforma nueva, si hay o no etapa previa en el proceso de alimentos. Este, Miren, yo esto no lo dije antes, pero en el libro, no se ve. Bueno, en el Código Procesal Civil y Comercial comentado de provincia, que salió hace poquito de Rubin Salcunzoni, Patricia Bermejo aborda esto. Para ella sí, puede haber tema previa. eh, la ley dice etapa previa. Ahora, hay que ver el criterio de cómo vamos a instrumentar ese tipo de etapa previa. Pero bueno, volviendo al tema ahora sí de salud mental y al proceso de internación, ¿podemos participar como abogados como en un proceso de internación? Por supuesto que sí. En principio la ley dice que la autoridad pública. Entonces una persona en situación de peligro cierto e inminente, la policía lo podría trasladar sin orden judicial porque ya se posibilita. Lo cierto es que esto no ocurre y el teléfono del turno vive sonando por traslados para evaluar luego de las 2 de la tarde. Vive sonando por eso y salud y violencia familiar. Son los dos extremos. En el medio, por ahí te llama alguien que googleó y te dice, che, me quiero divorciar, y vos le decís gracias, anda a ver un abogado. Entonces tenés a mano el consultorio jurídico gratuito y todos los datos que le podés proporcionar. Y cuando te dicen que le recomiendes un abogado, si mire, no te voy a recomendar un abogado, anda al colegio de abogados y elegí uno. Pero bueno, salvando esta cuestión, los temas de salud mental, digamos, son muy candentes en el turno y muy graves. ¿Nosotros podemos participar como abogados? Por supuesto que sí. Podemos hacer el pedido electrónico del traslado para evaluar de una situación de salud mental en el marco de un cliente nuestro. Pero tenemos que saber cuáles son los pasos a seguir. Si nosotros activamos este pedido, vamos a tener que diligenciar oficios, acompañar a las personas. Son cuestiones que tenemos que tener aceitadas. Para esto, tenemos que tener muy clara la ley de salud mental a partir del artículo 21. En realidad, entre el 3 y el 21 que habla del control de legalidad de la internación. No cualquier internación puede ser, o sea, no es que el equipo interdisciplinario determina
internación y esto no se controla. Este equipo tiene 10 horas para informarle al juez de familia en turno, o jueza de familia en turno, por supuesto, que va a requerir un informe y le va a preguntar cuáles son las alternativas a la internación, que la internación debe ser el criterio, digamos, la última decisión a tomar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que puse ahí, Ximénez López versus Brasil, condena a Brasil porque no hay, digamos, la primera opción en la práctica estatal era la internación, era otro momento igual, ¿no? Y otro paradigma, pero eso es un criterio importante, era la internación, de hecho, no había control de vigilancia respecto de las instituciones donde las personas estaban internadas y había una ausencia jurisdiccional. Entonces, la necesidad de controlar esta decisión interdisciplinaria de internar es importante. Sobre todo cuando digamos, la evaluación es consecuencia de un traslado forzoso para evaluar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto y podemos acompañar, por supuesto, a las personas en un marco de un proceso de internación. Ahora, si la persona es una persona menor de edad, tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, si desde un ámbito institucional tenemos que pedir, por ejemplo, vuelvo al tema de una escuela, pero puede ser, insisto, en un club o puede ser también por ejemplo, una escuela de danza, yo tengo que poder tener el teléfono del turno y peticionar, por ejemplo, a quienes primero tengo que llamar es a los progenitores, quienes ejercen la responsabilidad parental deben asumir esto. Pero si no, digamos, tengo, digamos, la necesidad de activar protocolos de salud y de salud mental en particular. Ahora, si es una persona menor de edad, por supuesto, va a interactuar, si los progenitores no vienen al auxilio, va a tener que intervenir, perdón, el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. Me marcó el teléfono y pensé que era Verónica que me estaba diciendo algo. No, no es Verónica. Bien, avanzamos entonces. Otros procesos son los procesos de determinación de la capacidad jurídica. Como verán, el foro de familia tiene una multiplicidad de procesos muy intensos. Aquí también tenemos que tener en cuenta, incluso en el proceso de internación, que la regla es la capacidad. Las personas, no es un como si que las personas en situación de internación son plenamente capaces. Tampoco es un como si que en los procesos de determinación de la capacidad jurídica la persona, digamos, es plenamente capaz. Si no es plenamente capaz, se lo incapacita. ¿Sí? No se le puede designar un apoyo. Perdón. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Ah, no. Por ahí, al usuario que dice Infinix X68550B, ¿se puede silenciar o hacer una pregunta? No sé. Ah, pues está muy bien. ¿Escuchamos? Sí, sí. Ah, no, se silenció. Perdón. Pensé que era una pregunta, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? En los procesos de la determinación de la capacidad jurídica, cuando acompañamos, digamos, a alguien en la promoción, supongamos que acompañamos al que se va a determinar porque quiere, ¿sí? Porque es justamente una de las modificaciones. O no, o acompañamos a quienes lo van a pedir en beneficio de otro. Claramente tenemos que tener, si bien la legislación nacional en materia de salud mental y la internacional entran en colisión con un código procesal cuyo proceso está al lado de mensura y amojonamiento, o sea que no tiene nada que ver técnicamente que esté ahí, y es un proceso, digamos, que habla de curador provisorio, de todas cosas que ya no van más, pero no se modificó todavía. Tenemos que aplicar las reglas procesales del Código del Código Civil y Comercial. De hecho, se aplican. Nadie habla de curador provisorio. Sí se habla de defensor técnico. ¿Sí? En los términos del artículo 35, pero vamos al Código Civil y Comercial, no hablamos del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, en este acompañamiento de estos procesos como abogados o abogadas, tenemos que tener en claro primero si la persona a proteger, digamos, puede hablar de manera, se puede comunicar de manera ordinaria o utiliza algún tipo de método de comunicación aumentativa alternativa. Vuelvo con eso porque es algo que a mí en particular
me llama la atención en el estudio, pero no es a un tema menor. La Suprema Corte de Justicia, en las guías prácticas de acceso a las personas en situación de discapacidad, aconseja evaluar esto. Guarda, ya está puesto. Digamos, si bien está en la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, está en la Ley Nacional de Salud Mental, la Corte nos recuerda que esto hay que hacerlo. ¿Sí? A todos nos lo recuerda, no nos recuerda solamente a los que trabajamos en el Poder Judicial. Entonces, sería de buena práctica saber si la persona con la que estamos entrevistados en el estudio conoce este dato o se puede buscar. Porque si no, insisto, volvemos a hacer un como sigue. Entonces la intervención jurisdiccional, la intervención que va a empezar antes de la jurisdicción, la intervención en mi estudio va a ser no con la persona en situación de discapacidad, sino con el de al lado, con el que la acompaña. Entonces, por más que yo termine siendo el abogado de la persona con discapacidad, si no se sabe dar a entender o no puede entrar porque tiene una dificultad severa en la oralidad, pero utiliza algún método de comunicación aumentativa alternativa, pues bien, tendremos que nosotros como abogados conocerlos para poder hablar directamente con la persona y no hacer un como si hablamos con la persona. Esto se va a ver reflejado en la petición, porque si nosotros lo hacemos esto en el estudio, lo ponemos en el escrito de inicio. Entonces ya alertamos a la jurisdicción que, che, para esta audiencia tenés que saber el método que usa mi cliente porque lo vas a necesitar. O sea, si usa pictogramas, bueno, antes citame a una audiencia con el pretenso apoyo para que yo te explique cómo son los pictogramas. O si usa el método Toby, por ejemplo, que es u otros métodos que son de barrido ocular, bueno, tendrás que disponer ya sea o tu despacho para recibirlo o hacer la audiencia telemática para que pueda utilizarlo. Digamos, son variables que el juez no se puede enterar el día de la audiencia, porque no se lo dijimos. ¿Me explico? Tenemos la obligación de decírselo nosotros. Primero de preguntarla y luego de decirlo. Pero bueno, así como buscamos los informes para cumplir con el 625, perdón, 24, con los informes previos a peticionarlo. Este acompañamiento es un acompañamiento necesario y va a ser a la sentencia. Es decir, cuando la sentencia declare en los términos del artículo 12 la plena capacidad y restrinja determinados actos, hay que estar atento a que esos determinados actos no sean frases generales, no sea plena capacidad y es tanta la restricción que en realidad me estás incapacitando. Que la frase sea para estar en juicio. Bueno, para. ¿Por qué para estar en juicio? ¿Por qué para ejercer actos personalísimos? Momento, ¿yo no puedo ejercer la responsabilidad parental? ¿O me la estás suspendiendo con esto? Porque si me la estás suspendiendo, digamos, a la vieja usanza, y es uno de los motivos de suspensión, ¿me estás restringiendo o me estás incapacitando? Hay que, digamos, ser atentos al momento de peticionar qué es lo que queremos peticionar. Acá veo que hay eh, algunas preguntas, ¿puede ser? No. Yo Solo quería una, pero hacer no te una quiero. Sí, consulta. sí, Ahí sí. sí, ahí ¿Quién, surgieron quién algunas sería preguntas. el primero? Creo que fue Jessica Arguello. Sí, quería consultar si para iniciar un proceso de determinación es necesario contar con el certificado de discapacidad o, o no es No. indispensable, El digamos. certificado de discapacidad no es necesario para iniciar un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Primero, porque el certificado de discapacidad, o sea, el CUD, el que todos conocemos como tal, no es un certificado que diga nada respecto de mi capacidad jurídica. Lo que dice es una situación de discapacidad y es digamos, una herramienta para garantizar la accesibilidad a determinadas situaciones, ya sea a la salud, a la movilidad, a la reunión del artículo 4, 3 digo, y siguientes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, lo tiene mi mamá que es hipoacúsica, digamos. Podría tenerlo cualquier persona que tenga una situación de discapacidad que amerite un certificado único de discapacidad, pero su presencia no va a limitar su capacidad jurídica y mucho menos va a ser requerido. Ahora, para poder determinar la capacidad jurídica. Pero ciertamente
es una herramienta necesaria que si la persona que voy a acompañar en un proceso de determinación de la capacidad jurídica no lo tiene, sería bueno que lo tenga porque, por ejemplo, la ley 24.904 provincial, digamos, amplía muchísimo más que la nacional incluso la cobertura de las obras sociales. En el artículo 36, perdón, incluso cuando la familia no es continente, si yo soy abogado de la persona en situación de discapacidad, hasta le puedo pedir a la obra social un aporte económico para la autonomía. Yo sé que no es el mejor momento estatal para pedir dinero por una cuestión de paradigma, pero no se derogó esa ley. Gaby, tengo un montón de preguntas del señor Punto, que te las hago Bueno, porque sos bueno. vamos vamos con el señor punto, que por ahí puede prender la cámara. Yo también tengo a veces un punto porque le meto punto a la cosa. Diga, diga, ¿cuáles serían las preguntas? El señor Punto dice, tengo algunas dudas procesales. Tiene tres dudas procesales. Voy con la primera. Con En mucho procesos gusto. de violencia, ¿se recomienda que como abogado del denunciado hacer presentaciones, solicitar levantamiento de restricciones de acercamiento o es poco probable que genere algún resultado de la presentación? Esto es estrategia, ¿no? No, a ver, vamos, esa es vamos con, digamos, las tres son de violencia. No, Bueno, esta. A ver, las medidas de restricción de acercamiento, ¿cuándo me la notifico y estoy en plazo? La tengo que apelar. Sería el motivo, lo que hay que hacer. Ahora, supongamos que yo quiero pedir el levantamiento. La apelo. Recordemos que en el caso de la protección de la violencia familiar, el plazo para apelar no es de 5 días, sino que es de 3. Artículo 10. Distinto es que apele los honorarios, ¿no? Que ahí sí voy a tener 5. Pero cuando apelo una cautelar, artículo 10 son 3 días. Un tema, digamos, importante es el siguiente. ¿Yo puedo pedir el levantamiento de la de la medida de restricción? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué tengo que aportar para esto? Elementos que a ver, si nos posicionamos en que es una cautelar, digamos, si varían las circunstancias que dieron origen a la cautelar, bueno, podrá levantarse esa medida cautelar. Ahora, tengo que aportar elementos. A veces es difícil aportar esos elementos. ¿Por qué? Eh, Porque tienen que ver con la situación de riesgo, ¿sí? Pero puedo aportar, o sea, puede que tenga intervención, por ejemplo, de, eh, por ejemplo, no me puedo acordar ahora el nombre del dispositivo municipal de violencia familiar, que pertenece, está en la parte de género, pero tiene que ver con la violencia familiar en general, que dé cuentas de que la familia ha abordado la situación de violencia familiar, que ha cesado, que la situación está pacífica actualmente, que los padres han podido mediar, los padres no, las partes han podido autocomponer esto. A ver, ¿por qué levantaría una medida cautelar de restricción de tratamiento? Bueno, porque podría afectar la comunicación, la adecuada comunicación paterno-filial, aunque no estén restringidos con mis hijos, porque ya no tengo más terceros. Bueno, podría ser. Ahora, ¿cesó la situación que lo motivó? Si cesó, es muy probable que se deje sin efecto, o se modifique, o simplemente no se renueve. Esto suele ocurrir, o sea, son menos los casos, porque no hay tantas peticiones en este sentido, porque las peticiones que se hacen solicitando el levantamiento de la restricción de acercamiento, en términos generales, suelen ser ineficaces porque la medida está firme y no se aportan elementos que varíen la decisión. Listo. vamos con la pregunta 2 del señor Punto. Y Bien, mientras hago mate. incompatibilidad de alimentos y compensación económica. En Eh, marco de divorcio, ¿hay forma Respuesta de hacer sí. reserva de la compensación por si en el alimentos no prospera? No. Diría Andrea Esteves, hoy jubilada, consejera de familia, los derechos no se reservan, se ejercen. A ver, dos cosas. Como divorcio, eso no me tiene el divorcio porque aparte es tan interesante el proceso de divorcio. Aunque sea cortito, ¿viste? Ahora, pero digo, justo las vicisitudes son interesantes. Habría que hacer un taller de esto. Por ahí Mariela Ledesma, que es bastante estudiosa de ese tema, nos lo podría dar. Cuando hablamos de alimentos, perdón, de compensación económica,
tenemos que recordar que, ¿cuál es el plazo de caducidad de la compensación económica? 6 meses. Desde la sentencia de divorcio o desde el cese de la unión convivencial. Y por supuesto, no pueden coexistir con los alimentos. ¿Por qué? En principio, porque los alimentos derivados del vínculo matrimonial cesan con la sentencia de divorcio, salvo el 434. Y se acabó. Convención, enfermedad grave preexistente o estado de necesidad. Punto. Entonces, como regla, digamos, el derecho cesa del pleno derecho. No, en realidad no vale nada, lo estoy diciendo mal, es redundante lo que digo. Termina de pleno derecho. No pueden convivir, no tengo que reservar. ¿Qué tengo que hacer eventualmente? Bueno, depende cómo esté. Si se me venció el plazo de 6 meses para compensación económica, no vas a poder hacer nada. Lo que puedo llegar a hacer es, si estoy dentro de ese plazo, es reclamar las dos cosas juntas, en procesos distintos. Ciertamente tengo que, a ver, posicionarme en cuál es el encuadro teórico. A ver, estoy divorciado, no tengo derecho de alimentos. Si no voy por el 434, no tengo derecho de alimentos. Punto. Ahora, quedé desequilibrado patrimonial, económicamente. Me ha causado un desequilibrio grave, manifiesto, que habilita una compensación económica, un reclamo de compensación económica. Bien, debo iniciar el proceso de compensación económica, no de alimentos. No de alimentos. Puede ser también que lo que yo busque es, digamos, recuperarme patrimonialmente, porque hay una comunidad de ganancias con bienes. Bueno, entonces tengo que iniciar la compensación económica y además la liquidación de la comunidad de ganancias. La compensación económica no apunta a equiparar patrimonios, apunta a equiparar, perdón, a equilibrar un desequilibrio. Pero vuelvo a decir, reglas en materia de alimentos cesan con la sentencia de divorcio, salvo los supuestos del 434. Que incluso si los acordé antes, digamos, y me piden el cese, tengo que, digamos, luego de la sentencia de divorcio, acreditar, cuando es sin plazo, yo acuerdo antes de la sentencia de divorcio alimentos, y es sin plazo, la sentencia de divorcio los hace cesar. No es que porque es sin plazo los acordé para siempre. Y eventualmente, si me lo reclaman, si lo reclamo, tendré que estar en los supuestos de excepción del 434, salvo que lo haya acordado con plazo. O hasta que ocurra alguna situación, alguna condición. Pero su presencia, digamos, es incompatible con la compensación económica. Creo que punto. No sé si respondí bien. O totalmente, quiero decir. Creo que Mira, voy a anotar. uno lo va a Le voy decir. a pasar a Verónica un artículo. Esto es medio autobombo. Pero de justamente las tensiones entre estos dos temas, lo notes. Ya está. Después te lo paso. Ah, y hay uno de Tomás Marino que es muy interesante también. Pero no es de convención económica, es de alimentos en sí. Este voy a pedir, está publicado igual en la ley, así que lo pueden bajar. ¿Y la tercera? Espera, porque hay una pregunta relacionada, más que nada para sacarle la duda a quien lo pregunta, ¿no? ¿Se puede pedir Sí. compensación económica por problemas de salud después del divorcio? Yo creo que ya está contestado, pero quiero que lo... La compensación económica tiene que ver con, a ver, pensemos esto, ¿qué es la compensación económica? Es también muy interesante. A ver, la compensación económica es un desequilibrio que tiene que ver con la ruptura del vínculo matrimonial o el cese de la unión convivencial, pero que en realidad antecede a esto. Es decir, para poder apreciar, digamos, analizar la compensación económica, yo tengo que ver cómo comenzó esa pareja convivencial o matrimonial, digamos, el proyecto de vida en común y cómo lo terminó. Y cuáles fueron las decisiones en pos de este proyecto de vida en común. Por eso puse el ejemplo de Paulina. Si, y digo Paulina Riera, pongamos dos personas, digamos. Si yo comienzo una relación
con un proyecto de vida en común, en convivencial o matrimonial, y en pos de ese proyecto de vida en común, tomo decisiones de quedar al, al cuidado y encargado de las tareas del hogar, y mi cónyuge, digamos, que es músico y cantante, desarrolla una carrera fabulosa como barítono y pianista, que es lo que es, justamente. eh, en nuestro proyecto de vida en común, yo me quedé, digamos, con las tareas del hogar y con mi cargo en la facultad, renuncié al Poder Judicial y él se desarrolló y ahora canta con Lali. Y está lleno de dinero y estamos en una buena posición económica. Si me separo, me divorcio o cesa la unión convivencial, claramente eso va a provocar un desequilibrio económico en mí. Voy a quedar fuera, yo ya no voy a poder reinsertarme en el Poder Judicial, digamos, en la misma situación que estoy ahora, ¿sí? Mi formación tal vez en algunos temas ya está vetusta. Ese ronquido es mi perra que está durmiendo acá al lado mío. Eh, entonces, ciertamente, este desequilibrio económico me va a posicionar a fundamentar el reclamo de compensación económica. ¿Por qué? Porque por nuestro proyecto de vida en común, las decisiones fueron estas. Él se desarrolló profesionalmente y, digamos, y está económicamente muy bien, y yo me quedé en tareas domésticas, ¿sí? Entonces, ciertamente hay una compensación económica fundada, porque al principio de nuestra relación estábamos en determinada situación económica los dos, transitamos nuestra vida en pareja matrimonial o no matrimonial, en pos del proyecto de vida en común, tomamos decisiones y al fin de esa relación hubo un desequilibrio económico. No patrimonial, económico. Entonces, es este el fundamento de la petición de la compensación económica. Si yo tengo la compensación económica en mi favor, no voy a poder reclamar alimentos. ¿Por qué? Porque voy a tener los recursos económicos suficientes para vivir autónomamente de esa persona. Ahora, si se caducó la acción para reclamar compensación económica, lo perdí. O sea, caducó mi derecho. No puedo iniciar esa acción. ¿Qué puedo iniciar? Por motivos de salud, y en tanto y en cuanto sean anteriores o concomitantes a la separación, al divorcio quiero decir, porque la pregunta fue por divorcio, poder reclamar alimentos por el 434, pero nada va a tener que ver con la compensación económica que no la voy a poder reclamar, o por estado de necesidad. Y hay que ver si no estoy casado otra vez o en unión convivencial, entonces ahí tampoco lo podré pedir. Es muy interesante esto, podríamos tener un cuento solamente de esto, ¿eh? Sí, Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Susana, me sentí un Porque Susano, sí, Susana. justamente, porque justamente eh, estoy con un proceso de alimentos que inicié cónyuges, pero me salió la sentencia de divorcio. Y ahora me piden obviamente que haya un abstracto. Pero la señora tiene problemas de salud anteriores, yo lo planteé, lo dejé planteado ya en la demanda inicial. Entonces, ahora está para resolver, a ver si se puede seguir o no se puede seguir con el proceso en ese marco, porque si no, yo, o sea, estoy en condiciones de iniciar por el 434, pero el proceso ya está iniciado. ¿Se puede transformar o necesariamente me van a obligar a iniciar otro proceso? Y depende dónde está, en qué momento está ese proceso. Y estamos por ahora en provisorios, todavía no No, pero avanzamos. Estamos, provisorios estamos no es. produciendo, Voy a decir algo que estamos produciendo pruebas. claro, claro, bien. Bueno, entonces la litis se trabó distinto. No sé, Claro. me cuesta un poco. Sí, pero vos me dijiste que ya lo dijiste antes. Dijiste, para cuando haya divorcio, quiero que sepas que es un 434. No, o sea, planteé la situación cuando inicié la acción de alimentos, manifesté que la señora ya padecía todo un tema de salud, por eso mismo también Y en el medio se justifiqué. transitó el divorcio. Exacto, Y bueno, exacto. no tendría, o sea, Cuando habría que ver
cómo fue planteada la demanda y la prueba y bueno, y entonces luego se dicta la sentencia. ¿Qué es lo que está para resolver que dijiste? Y lo que pasa es que ahora la otra parte me plantea que cayó en abstracto el reclamo y entonces ahí como que, Pero no, pará, todavía no cayó en abstracto. Si vos me decís que antes ya dijiste, invento, tengo lupus. No, miento, algo más grave. Bueno, igual el lupus es grave. Pero, que acá es un padecimiento de salud mental igual. bueno, exacto, muy bien. Padecimiento de mi salud mental, que lo que hace es, yo estoy imposibilitado de trabajar. Y en nuestro proyecto de vida en común, digamos, los roles fueron de esta manera. Vos me cuidabas, aparte de ser mi proveedor económico o proveedora económica. Eh, Tenemos sentencia de divorcio, por supuesto que cesan de pleno derecho, pero yo lo que planteé antes de la sentencia de divorcio es que tengo una situación de salud mental que es grave y me incapacita para Sí, procurarme los alimentos por mí mismo. 434. exacto. Bueno, ahí habrá que ver qué resuelve el juez. Yo creo que tiene posibilidad, no sé las circunstancias del caso, pero si están los Sí, elementos para avanzar en el proceso, sí. y hasta yo te diría que con perspectiva de género y con perspectiva de salud mental, sería... Planteé ambas y también con perspectiva así con los derechos de persona con discapacidad que también Por la eso tiene digo, certificada. con perspectiva de discapacidad y con perspectiva de género, sí, Sí, sí. sí, ambas. Yo creo que sería posible, si están dados los elementos en el expediente, eh, Que siga. vos decís que lo que te planteó la otra parte es que termine el proceso. Claro. No, O yo sea, no creo. estábamos en etapa de prueba y me planteó ahora esta situación de que cayó un abstracto y ahí pide directamente que... Yo no creo bueno, no. Cuando lo hayan resuelto, pásamelo, Sí, dale, por sí o por no. genial. Porque la Espero verdad, que... Sí, pero pásamelo en serio, ¿eh? Mi mail es gabrielcolavita. sí, 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 Pasámelo dale, porque la verdad que es interesante. Yo entiendo que el proceso va a seguir y que eventualmente te rechazarán o te darán lugar por otros fundamentos, la sentencia de divorcio. claro, La sentencia de alimentos, perdón. la sentencia de alimentos, sí, Es otro sí. tema, digamos. Sí. Sí, porque aparte yo aspiro a una cuota alimentaria, digamos, de por vida incluso, porque es un tema bastante serio. Y por eso no quería ir por la compensación. Y, Ay, no, igual no es lo mismo. Gabriel, ay, yo ya me perdí, o no Sí, estoy entendiendo nada y tengo que volver a la facu. Me parece que estamos como de alguna manera confundiendo la compensación con los alimentos. por eso estoy diciendo, no es lo mismo. O sea, la Aclaremos para que no se compensación pierdan. económica apunta a otra cosa, al desequilibrio económico, no Sí, a sí, alimentos por salud mental, por enfermedad grave preexistente. Es otro claro, tema. Digamos, si amerituara, perdón, la persona en situación de discapacidad, sí, por sí, digamos, no, si esta persona tuviera derecho a una compensación económica, no por su salud mental, sino porque la decisión fue en el marco del proyecto de vida en común, que el otro se desarrolló y mi labor fue en la casa, por ejemplo, a pesar de mi situación de salud mental, si yo tengo esa compensación económica, voy a vivir autónomamente porque yo tengo plena capacidad. La situación que plantea Susana tiene que ver con salud y entonces necesidad de alimentos. El razonamiento por eso no fui por la compensación económica es lo que es incorrecto. No te va a llevar a un buen puerto razonar, compararlas, porque son situaciones ok. incomparables. Si yo voy por Tengo el entendido que la 434, compensación económica tiene un plazo determinado, no es de por vida, ¿verdad? la compensación Es económica única. es, puede ser única, puede ser del Única caso ampliado, puede ser y de un tiene montón un de plazo, no modos, es que puede de ser por vida va a recibir exactamente, sí, 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 de por ese que vida. no es menos importante, Y ese los dato. alimentos, y los alimentos tampoco son de por vida, ¿eh? Porque el de por vida es como echar mano a frases como que mantengan el mismo nivel de vida que antes. Bueno, no, hay que tener criterio de realidad. El de por vida no existe para nada, porque No, todos nos morimos. Pero en particular, en materia de alimentos, sí, la persona en situación de discapacidad
¿no es cierto? Cesa por más que continúe su situación de discapacidad, pero cesan los motivos del alimentos, por más que siga siendo una persona en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque puede procurarse los alimentos por sí misma, cesan los alimentos. La discapacidad solita no te hace en situación de discapacidad, legitimado activo de alimentos. Perdón, no te hace con derecho a los alimentos. Te pueden cesar, no son de por vida. Pero digo, insisto, como dos puntos. Ir a la comparación entre alimentos y compensación económica es una mala técnica de razonamiento. No comparen eso. Ok. No, yo pensaba por el tema de la incompatibilidad, porque si te dicen Son si incompatibles pedís una compensación, por más claro, persona con discapacidad que sea. Son incompatibles igual. Porque si vos vas poner que sea compensación económica y la persona en situación de discapacidad previa, grave, todo lo que quieras para fundar un alimento, pero no, tiene los recursos para sustentarse a sí misma, chau, se le aplica de pleno derecho, cesan. Bien, avanzamos porque si no nos vamos a quedar Sí, en un caso concreto. Mira, hay sí. una pregunta que me parece muy interesante porque genera siempre dudas que hace Rocío y dice, el plazo de la prescripción de la acción por compensación económica en el marco de un divorcio. ¿Se Caducidad 6 meses, ¿eh? Guarda cuál prescripción. Es caducidad de 6 meses desde el dictado de la sentencia. Bien, es caducidad no prescripción. Eso quería que lo aclares. Y otro Sí. dice, desde que la sentencia se dicta o que desde que se Sí, encuentra firme desde con el la dictado de la sentencia. sentencia. Bien, No desde que me la notifican, desde el dictado de la sentencia. genial. Hay criterios disímiles en los juzgados, Gaby. Bueno, pero el Código Civil y Comercial dice desde el dictado de la sentencia. Perfecto. Así le Lo aclaré. mismo que la fecha de extinción de la comunidad de ganancias, cuando hay separación de hechos anterior a la promoción. Ahí también hay criterios distintos. Claro. Bueno, vamos con la última pregunta de punto. Sí, ¿Cuál es la carátula para iniciar una división de bienes post-divorcio? En el listado oficial hay cuatro. Liquidación de comunidad, liquidación del régimen del matrimonio, partición de la comunidad. depende lo que quiera hacer. Eh, Hay una que es más genérica, pero si yo quiero ir a la extinción del régimen, decímela esa otra vez. Es La, liquidación de la la dice comunidad. extinción del régimen patrimonial matrimonial. ¿Sí? No, extinción no tengo ninguna. Tengo A ver, liquidación de la comunidad. sí, Liquidación de la comunidad. Liquidación del régimen del matrimonio. eh, Partición de la comunidad. bien. Y me falta una, dos, tres. Dice Tres. tres, pero dice que hay cuatro, pero acá son tres. Yo creo que son tres igual, ¿eh? También, como dice punto. Bien. Respecto de, a ver, la sentencia de divorcio es causal de extinción del régimen patrimonial matrimonial. Punto. Luego de la sentencia de divorcio, pero digo esto solamente, yo sé que todos lo sabemos, pero lo digo para traérmelo a mí mismo, ¿no? Entonces, lo que empieza es el periodo de indivisión. ¿Qué puede pasar? Que yo no tenga clara cuál es la fecha a partir de la cual está extinguido ese régimen patrimonial matrimonial. Porque, por ejemplo, una separación de hecho, sin voluntad de unirse, eh, anterior a la promoción de la sentencia de divorcio, del proceso de divorcio. Fue un proceso de divorcio, presentación unilateral que se llevó a sentencia. Entonces, la persona dice que se fije con efecto retroactivo al año 93, y la jueza dice, bueno, no, o juez dice no, es con efecto retroactivo al momento de la notificación del pedido de divorcio. Y apela. Bueno, dependiendo de las circunstancias, digamos, hay criterios que dicen que, como no contestó ese pedido de divorcio, el silencio tiene efecto, y entonces se reconocen los hechos lícitos como si fuera una compensación de demanda, y se reconocen los hechos lícitos, y entonces tiene que ser con efecto retroactivo al momento que dice el que promueve el proceso de divorcio.
Otro criterio dice que como no es un criterio, no tiene una obligación de contestar demanda nunca, pero en particular no es una contestación de demanda, sino que es un anoticiamiento del pedido de divorcio con anoticiamiento de propuesta de convenio regulador. A ese silencio no se le puede asignar efectos. Y entonces tengo que ir por el proceso de liquidación del régimen patrimonial matrimonial. Ahora, si estoy dentro del régimen de comunidad de ganancias y ya está extinguido con claridad, voy por la liquidación. Es decir, tengo que ir a composición, valuación, liquidación, partición. Ahora, supongamos que yo tengo anteriormente, porque en nuestro régimen actual yo tenía un estado, antes de casarme dije, che, que sea separación de bienes. Perdón, que sea comunidad de ganancias. O no dije nada y fue comunidad de ganancias. Extinguí el régimen de comunidad de ganancias por acuerdo, por convención matrimonial, por escritura pública. Pero no lo liquidé. En esa escritura pública tal vez tenga la composición, pero no tenga la evaluación actual ni la liquidación, porque no hicimos convenio al respecto. Entonces tengo que iniciar un proceso de liquidación de la comunidad de ganancias. Y nada más. Seguimos entonces. Sí, con mucho gusto. ¿Volvemos a la salud mental? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos con Las eso? 8 o'clock. Ah, ya me van a odiar. Un ratito Eh, más, yo creo que tienen ganas de escucharte. hacemos de salud mental entonces. Niñez, es largo niñez, pero vamos a hacerlo rápido. A ver, ahí está. Lo pongo todo rápido, todo así. Niñez es muy interesante en este punto. Y vieron que yo al principio dije que puse procesos de niñez y procesos de adopción. Si yo voy a intervenir en un proceso en el cual, a ver, se pone operativo el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, los abogados y abogadas, salvo que trabajemos en el servicio local o en el zonal, como muchos abogados muy avesados, como la doctora Yarur, digamos, que está a cargo de un CPD, o por ejemplo el doctor de Magri, a cargo del equipo de atención a niños en situación de riesgo. eh, no sé si sigue estando Giselle Esperón a cargo de Zonal, digamos, personas que se ocupan en los organismos. Sí, sí, la doctora Esperón sigue estando en el zonal. Perfecto, esa voz la conozco. Sí, después Ahí te está hago una Karina. pregunta. Ahí está Karina. Karina, lo que pasa es que no la veo. Bueno, si yo acompaño, por ejemplo, ¿cómo voy a intervenir? ¿Puedo intervenir en la familia? Por supuesto que sí, pero digo, procesalmente, si se adopta una medida de excepción, es decir, una medida de las que llamamos de abrigo, los progenitores van a ser notificados y yo ahí puedo intervenir como progenitor no, como abogado o abogada de esos progenitores en ese proceso de control de legalidad del abrigo, pidiendo justamente que se declare que no se ha cumplido con la legalidad del abrigo y que cese. Pero puede ocurrir que esto se me rechace, avance y fracase el abrigo, y entonces vayamos al proceso de declaración de la situación de adoptabilidad. Y entonces ahí voy a ser abogado de los progenitores como demandados, porque van a ser sus hijos declarados en situación de adoptabilidad, y la sentencia de declaración de situación de adoptabilidad tiene el mismo efecto que el de la privación de la responsabilidad parental. Pero si a mí me toca, en ese contexto, puedo ser también abogado de niño, niña o adolescente. Si es que ya aprobé el curso de abogado de niño, niña o adolescente y estoy en el listado y me sortean. Y también puedo ser abogado de las personas aspirantes a guardas con fines de adopción inscriptos que el registro central informe al juez que dictó la sentencia de declaración de situación de adoptabilidad y entonces acompañe el proceso de vinculación. Que una vez firme, por ejemplo, si fuera antes de la sentencia de declaración de adoptabilidad, a raíz de una cautelar, o luego, digamos, de la sentencia de declaración de adoptabilidad, una vez firme, lo que va a ocurrir es que
van a dictar la orden, perdón, la resolución de guarda con fines de adopción, que no es un proceso, recordemos, ahora, sino que es una decisión judicial luego de esta declaración de adoptabilidad. En ese contexto, digamos, ¿por qué voy a tener que estar avesado en esto? Porque cuando yo inicio un proceso de adopción, fruto de todo este proceso que acompañé a la persona aspirante a guarda con fines de adopción, guardador simple en algunos casos y luego guardador con fines de adopción, una vez firme esta situación, yo voy a estar en condiciones de comenzar el proceso de adopción. Porque muchas veces el periodo de guarda con fines de adopción máximo de 6 meses ya venció hace más de 6 meses porque yo fui guardador simple a raíz de una cautelar porque la decisión, porque ocurrió en el marco del proceso de determinación de la situación de adoptabilidad. Los progenitores biológicos fueron difíciles de notificar, el juez dispuso una cautelar, yo ya comencé a vincularme, tengo un vínculo de guardador simple, con el riesgo jurídico de que esta sentencia no llegue, llega la sentencia, logra firmeza la sentencia de adoptabilidad, en el mismo momento que logra la sentencia, el juez o jueza dictan la resolución de guarda con fines de adopción y ya el mismo día que la dicta, el plazo de 6 meses está vencido. Entonces, quiero decir, ya es con efecto retroactivo a la guarda esto. Entonces, y en el medio de todo esto, hubieron un montón de artículos 12, hubieron un montón de informes y de seguimientos. ¿Por qué voy a tener que estar avesado? Porque el proceso de adopción en ese tipo de casos va a durar 2 minutos. Yo voy a promover la adopción. El artículo 12, lo más probable es que ya esté cumplido, porque se va a dar concomitante a la guarda con fines de adopción. Los informes ya están cumplidos, con lo cual va a ser un proceso de adopción que va a comenzar con todos los elementos y la instrumental de un montón de procesos. Va a haber una vista de asesoría de incapaces y se va a dictar sentencia. Y posteriormente a esa sentencia tal vez haya otro contacto con el niño, niña o adolescente. Entonces, si yo esto lo tengo registrado con anterioridad, en la promoción de la acción de adopción, voy a hacer referencia a todo esto y el proceso va a ser muy breve. ¿Por qué? Porque yo transité otros procesos en los cuales fui evaluado, ¿sí? Que van a ser utilizados para que, fíjense, el plazo razonable en ese tipo de procesos de readopción tiene que ser breve, en contra de lo que todos dicen que la adopción tarda 1000 años. Bueno, en Mar del Plata se trabaja en términos generales muy bien en esos términos. Puede haber situaciones de excepción, pero digo, el proceso de adopción, digamos, cuando transita momentos tan difíciles como el ser guardador simple previamente a la firmeza de una situación de adoptabilidad, que es muy difícil, digamos, y la idoneidad se pone muy a prueba ahí, eh, y hay un montón de figuras que repensar y reformas que hacer, y la adopción no es la única figura de cuidado posible. Miren, yo parezco promotor de libros hoy, pero en este librito, la doctora Bagliarín, ahora después le mando el coso, que se llama La adopción y sus procesos conexos, aborda, digamos, muy sintéticamente, pero muy profundamente el tema. Así que es muy útil para, si me quiero formar por el amplio espectro, digamos, de esto, ¿no? Como una lectura de cabecera. En estos casos, digamos, eh, yo voy a tener que tener, digamos, voy a tener que estar como afilado, dependiendo de la situación. También me puede tocar que transite un proceso de adopción, de integración, y la realidad sea toda otra. El proceso va a transitar de manera distinta y los requerimientos profesionales nuestros como abogados y abogadas van a ser otros. La verdad que solamente por tiempo no voy a poder, o sea, estoy siendo muy escueto en este tema. Es un tema muy interesante para tener, digamos, un taller de cómo intervenir. Yo pienso en Paulina Riera como referente, digamos, de niñez, o en Silvina de Ferrari, en Vanessa Edgar, digamos, del Juzgado 3, también. eh, o Paula Aragonés en el 6, pero digo, y más también, ¿no? Como Marisalí. Pero lo que quiero decir con todo esto es, hay un montón de cuestiones para... Ahí voy, Rocío, ¿eh? Hay un montón de cuestiones para tener en cuenta que por ahí es muy breve
Yo fui medio ambicioso al ponerlo a esto. eh, y es muy interesante y hay un montón de cuestiones para hacer en formato taller para intervenir. Que incluso sería interesantísimo que vengan personas que trabajan en el sistema para poder ver cuál es mi participación como abogado y en el diálogo con otras instituciones, que uno a veces no está acostumbrado a a cierta modalidad de trabajo tan urgente o tan interdisciplinaria también en algunas situaciones. Pero digo, estos procesos también atraviesan la situación en los juzgados de familia y requieren de nuestra expertise en ese sentido. Yo puse Fornerón y Marie Mariano, digamos, como dos criterios de años, ¿no? El caso Fornerón versus Argentina, recuerden que es un progenitor que finalmente no tiene vínculo con su hija, que hoy por hoy es mayor de edad, pero que digamos, fue rechazado de todas sus peticiones a lo largo de, de todas sus presentaciones, porque fue un abordaje estereotipado. Se presumía que porque era un varón y iba a ser una familia uniparental, no iba a poder ser idóneo para intervenir en la crianza de una mujer. En paralelo está Tala Rifo versus Chile, que tiene que ver también con una intervención estereotipada por cuestiones de identidad sexual. Por motivos muy similares, en el 2023 Argentina vuelve a ser condenada en María y Mariano, porque se vuelve a actuar estereotipadamente, se vuelve a violar el derecho a a la identidad, también se violan los derechos de una adolescente embarazada, se arrasa el criterio de intersección de vulnerabilidades y se le priva a un niño por nacer y luego a un niño nacido eh, su derecho humano a vivir en familia con la familia de origen por pobre, entre otras cuestiones. Yo en el material, además del fallo, puse el link de la audiencia de María, que es desgarradora, para que la puedan escuchar. Eh, Digo, porque son criterios que la Corte Interamericana nos da para intervenir fuertemente en procesos donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes están en juego. No sé cuál es la pregunta de Maricel, de Rocío Maricel Regalía. Levantó No la lo- mano Rocío, no sé si tiene alguna otra pregunta. Ah, No, no la copió en el chat, ¿eh? Había levantado no, la no, mano. no, no, no. Está con la manito levantada. Bueno, ¿Quieres por ahí, abrir, Rocío, el micrófono? por ahí se corrió un poquito y ahora vuelve. Puede ser, puede ser. Bueno. Así que en cuanto a niñez, les propongo, por ahí pensemos otro taller y hablemos con Pau y con Sil y bueno, con más efectores para poder hacer un taller respecto de ese tema concretamente. También se puede hacer uno de salud mental en particular, ¿eh? Pero digo, como era procesal de familia, esto es un proceso que no solamente digamos, requiere sensibilidad y formación, sino que también, por ahí en esto pueden llegar a tildarme de insensible, es una fuente de ingreso, ¿no? Profesionalmente. Esto se cobra, no se hace por terrorismo jurídico a los sujetos que quieren adoptar. Eh, con todo el respeto, ¿no? Pero digo, hay que cobrarlo. Bien. Por supuesto que no hablé de esto, pero y no vamos a hablar tampoco, pero en los procesos de familia, en los juzgados de familia también hay autorizaciones para contraer matrimonio de niños, niñas y adolescentes, de personas en situación de salud mental, autorizaciones para prácticas médicas de niños, niñas y adolescentes, hay que tener en cuenta ahí el artículo 26 y la convención, y además la ley 13298 y la 26061, y exhumación de cadáver y su destino, ablación de órganos, y bueno, el 827 hasta el W, recordemos, ¿no? Y toda cuestión vinculada con el derecho de familia. Cuando la gente está viva, si se muere, más allá de disponer sobre el cuerpo, vamos a un juzgado civil y comercial. Pero bueno, la realidad es que encuentros como el de hoy, digamos, pongo acá, una oportunidad para continuar formándonos juntos y para seguir trabajando en equipo para esto, ¿no? Yo creo que es una oportunidad importante para poder redefinir y repensar y reiluminar nuestras prácticas, este, e incluso a veces los fundamentos de nuestras prácticas, por más que las sostengamos a esas prácticas, en pos de una respuesta profesional
sensible y eficaz como la que hablábamos al principio. Así que vamos a pasar esto rapidito y les voy a decir muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en el medio. A ver, también es cierto, Gaby, como vos decías, que este es un curso de procesal. Es Sí. inabordable todos los temas de familia porque tenemos como muchas Se preguntas pueden de fondo. separar. Y seguramente será materia de otros cursos. Nosotros siempre estamos abiertos a la organización. A veces nos cuesta conseguir a los docentes porque están ocupados, están con otros temas. Por eso siempre agradecemos la buena Yo les hago de predisposición. promotor, Vos convencé a Silvina que no me quiere dar una clase. pero los fundamentales... No, no, mira, esto está grabándose, ya podemos terminar la grabación, A ver, ya termino. porque no voy a exponer a Silvina Álvarez Fray en esto.